Muy buen día. Bienvenidos a este tiempo de pan de vida. Tiempo para oír palabra de Dios. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, los oyentes, que se acercan hoy a escuchar palabra de Dios, especialmente a mis hermanos de Iglesia de Integración Cristiana. Bienvenidos. El día de hoy vamos a oír palabra de Dios que se halla en la carta a los Colosenses, capítulo 2, del versículo 8 en adelante. En este capítulo, el apóstol Pablo está invitándonos a vivir en la plenitud de Cristo. Vamos a oír lo que dice el apóstol Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Que nadie nos engañe con filosofías y huecas sutilezas. Hay gente que es muy habilidosa con la palabra y quiere persuadir, y a veces son usados por el enemigo para persuadir a los creyentes. Hoy en día hay muchas filosofías infiltradas del Oriente que son muy sutiles y quizás muy atractivas, pero que su objetivo es alejarnos de la doctrina cristiana. Nada tienen que ver, aunque hablan de la naturaleza y del universo y del amor y hablan de muchos valores, de muchos principios, pero se centra mucho en la persona, en el ego, en el yo, en el trabajar esa parte. Y aunque la escritura sí nos invita a que nuestro hombre interior sea renovado, estas filosofías con prácticas físicas pretenden hacer cambios a nivel emocional y espiritual. Sin embargo, la escritura nos está advirtiendo a través del apóstol Pablo que nadie nos engañe, que tengamos discernimiento, que pidamos al Espíritu Santo que nos muestre. Cuando oímos, por ejemplo en YouTube, videos que se escuchan interesantes, pero que puede ser filosofías y huecas sutilezas. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios Todopoderoso se ha manifestado en nuestras vidas y ha querido que por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo podamos conocer al Padre, y también por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos al Espíritu Santo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Nosotros estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Podemos saberlo, pero lo que Dios quiere es que esta palabra tenga espíritu y que tenga vida en cada uno de nosotros, para que en nuestro diario vivir las podamos aplicar, porque cada día dice la escritura que tiene su propio afán, y hay momentos en que nos movemos como en aguas turbulentas, como en aguas confusas, por las dificultades que se presentan. Y si no estamos cimentados bien en la doctrina, en la palabra, podemos ser arrastrados por corrientes de doctrinas, por huecas sutilezas y vanas filosofías.
En Él, o sea, en el Señor Jesucristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Al pueblo elegido se circuncidaba a los 8 días de nacimiento, a los niños, y era como un requisito importante para este pueblo, y de hecho entre los judíos es importante aún este ritual de la circuncisión. Sin embargo, a los que hemos creído en Cristo, a los que hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo, hemos sido circuncidados por Él. Y dice, hemos sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dios Padre levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos también resucitados. Y también tenemos y gozamos de un poder que es mediante la fe. Qué bueno poder entenderlo. Qué bueno poder vivirlo. Y aprender a vivir en ese medio, en ese nivel sobrenatural. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cuando estábamos en la carne, cuando no conocíamos de Cristo, era en la carne y en pecado. Aunque hoy en día militamos en la carne, pero sabemos que no somos gobernados por la carne, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, mora en nuestros corazones y Él nos da la fortaleza y nos da el poder para resistir, para poder crucificar la carne y sus pasiones. Anulando, dice, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta de decretos contra nosotros y nuestro Señor Jesucristo la quitó y la clavó en la cruz. Por tanto, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Todas las cosas son nuevas, pero debemos aprender a vivirlo, no solo a saberlo, sino a vivirlo. Porque si solo lo sabemos y no lo vivimos es como letra muerta. Pero la letra, la palabra de Dios tiene espíritu y tiene vida. Y al oírla y al reflexionar en ella, vamos a poder ser vivificados por su palabra. Dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, ellos no tienen poder sobre nosotros. Todas las aflicciones, todo lo que venga a nuestra vida, debemos aprender a mirarlo desde el plano sobrenatural y desde este poder que Dios nos da y desde el plano, de ese nivel sobrenatural. Tenemos que aprender a fluir en ese crecimiento espiritual para que podamos vivir a este nivel. Porque el Señor Jesús es el que nos ha sacado de lo carnal y nos ha puesto en un nivel, en un lugar de privilegio, en un lugar de poder. Y dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o días de reposo. Nadie nos juzgue en cuanto a lo que debemos comer o comemos o bebemos, o las fiestas. Dice que la fiesta de luna nueva o los días de reposo.
porque estos son como cosas externas. Lo que sí nos debemos estar cuidando mucho es nuestro espíritu, nuestro ser interior, que debe ser renovado día a día, y no podemos caer otra vez en los pecados de la carne, porque nuestro Señor es el que nos fortalece y nos ayuda. Dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hay un crecimiento, no lo vemos, pero si somos perseverantes en el estudio de la palabra, si somos perseverantes en esa comunión con el Espíritu Santo, en esa comunión con nuestro Padre Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, viene un crecimiento interior a nuestra vida. Y o sea, como seres humanos tendemos a querer hacer cosas, por eso a caer en rituales y en cultos y en cosas externas, pero debemos aprender a trabajar en nuestro ser interior, a dejar los pleitos, las envidias, la avaricia, la contienda, el engaño, la mentira, el robo, todas las cosas que afectan a la carne, que mueven a la carne, y siempre ponernos firmes en los principios de nuestro Dios. Dice que, bueno, que estamos creciendo, que crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun comas en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas se destruyen con el uso? Aquí es como porque caer en rutinas, que no hago esto porque es pecado, que no como esto porque es pecado, que no toco esto porque es pecado, cuando Dios nos está mandando a trabajar en nuestro ser interior. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, dice que es un trato duro contra el cuerpo, pero no contra los apetitos de la carne. Y esos apetitos de la carne, ¿dónde se encuentran? En nuestro interior. Solo nosotros los conocemos, cada uno de nosotros los conocemos. Y si no los conocemos, tenemos que aprender a observarnos, a permitir que la palabra escudriñe nuestra mente y nuestro corazón, para que nos muestre qué aspectos de nuestra vida debemos cambiar. Porque a veces estamos tan ciegos que no vemos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, por a veces estar mirando las faltas de otros. Damos gracias a su palabra porque ella nos invita a examinarnos diariamente, a ser limpios, a tener una limpia conciencia delante de Dios. Pero es un trabajo de lo que reconozcamos, crucificarlo, presentarlo, llevarlo a la cruz del Calvario y permitir que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, ya nos limpió, ya nos santificó, pero que nosotros podamos aceptar ese regalo maravilloso de nuestro Señor Jesús.
Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias porque eres tú quien has traído salvación a nuestras vidas. Te damos gracias por nuestro Señor Jesús, que murió en la cruz del Calvario y se llevó todos nuestros pecados y los clavó en la cruz. Había un acta de decretos en nuestra contra y nuestro Señor Jesucristo nos la quitó y la clavó en la cruz del Calvario. Por tanto, somos libres, somos limpios y podemos gozar de los privilegios del reino. Ayúdanos, Señor, renueva nuestra mente y nuestro entendimiento para que vivamos en ese nivel espiritual que tú quieres, en ese nivel de crecimiento que solamente tú das, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.